Relaciones trigonométricas. Los valores del seno, coseno y tangente de un ángulo no son valores aislados, sino que están relacionados entre sí y, por tanto, conociendo uno de ellos podemos obtener los otros dos. A estas relaciones que ligan unas razones con otras se les llaman relaciones fundamentales de la trigonometría. Vamos a ver 4. Pero en primer lugar veremos las razones trigonométricas principales y sus inversos. Como aquí vemos, el inverso del seno de alfa, 1 partido del seno de alfa, es la cosecante del ángulo. El inverso del coseno de alfa, es decir, 1 partido por el coseno, sería la secante de alfa. Y el inverso de la tangente de alfa, es decir, 1 partido por tangente de alfa, sería la cotangente de alfa. Esto lo usaremos más adelante cuando veamos la tercera y cuarta relación trigonométrica. Empezamos con la primera. Para ello recordamos que si tenemos un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Si este es el ángulo alfa, este de abajo sería el cateto opuesto y el de enfrente al ángulo alfa sería, este sería el cateto contiguo y el de enfrente al ángulo alfa sería el cateto opuesto. Teniendo en cuenta este esquema que hemos dibujado aquí, pues si escribimos la razón del seno de alfa, pues sería cateto opuesto entre hipotenusa. Si hacemos lo mismo con el coseno de alfa, sería el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Ahora, si dividimos uno entre otro, es decir, seno de alfa entre coseno de alfa, tendríamos que esto sería igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa, partido del coseno de alfa, que sería igual al cateto contiguo partido de la hipotenusa. Simplificamos las dos hipotenusas y por tanto nos queda que esto sería igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo, que si bien recordamos, esto es igual a la tangente de alfa. Por tanto, ya tenemos la primera relación trigonométrica, que sería esta que la escribo aquí, que tangente de alfa es igual a seno de alfa partido de coseno de alfa. Vamos con la segunda relación trigonométrica. Partimos ahora de un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa vale 1. Igualmente, si escribimos las razones trigonométricas, seno de alfa sería igual al cateto opuesto, que es a partido de 1 y por tanto es igual a a. Coseno de alfa sería igual a b cateto contiguo partido de la hipotenusa, que es 1, por tanto es igual a b. Y si recordamos el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por tanto, si ahora esto lo trasladamos a este caso que tenemos aquí, vamos a invertir el orden, pues a cuadrado sería seno cuadrado de alfa más b cuadrado sería el coseno cuadrado de alfa igual a 1 al cuadrado. Y por tanto aquí tenemos la segunda relación trigonométrica, que esta se usa tanto y es tan importante que es a la que realmente se le llama relación fundamental de la trigonometría.
Vamos ahora con la tercera relación trigonométrica. Si nosotros dividimos 2 por coseno cuadrado de alfa y la cuarta sería dividir 2 por seno cuadrado de alfa, obtendremos estas dos relaciones. Vamos con la número 3. Dividimos la relación fundamental de la trigonometría por coseno cuadrado de alfa, nos queda seno cuadrado de alfa partido por coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido de coseno cuadrado de alfa es igual a 1 partido del coseno cuadrado de alfa. Dividimos, o agrupamos esto, como están los numerador y denominador elevado al cuadrado, es lo mismo que si elevamos toda la fracción al cuadrado, más coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa, que es 1, y esto es exactamente lo mismo que si escribimos 1 partido del coseno de alfa, todo ello al cuadrado. Como hemos visto en la relación número 1, seno de alfa partido del coseno de alfa es igual a la tangente, y como está al cuadrado, tangente cuadrado de alfa, más 1 igual, y si recordamos lo que hemos visto al principio de este vídeo, 1 partido por el coseno es igual a la secante al cuadrado de alfa, puesto que está elevado al cuadrado. Pues aquí tenemos la tercera relación fundamental. Y vamos con la cuarta, que se procede de la misma manera, pues seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa es igual a 1 partido del seno cuadrado de alfa. Operamos un poco, seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa es igual a 1. Esto es lo mismo que coseno de alfa partido por el seno de alfa elevado al cuadrado. Y esto es igual a 1 partido de seno de alfa, todo ello elevado al cuadrado. Y por tanto tenemos que 1 más esto, si vemos, es la tangente de alfa a la inversa, es decir, 1 partido por la tangente de alfa, que como hemos visto al principio sería igual a la cotangente, en este caso elevado al cuadrado, de alfa. Igual, y 1 partido por el seno de alfa, el inverso del seno de alfa sería la cosecante, como está elevado al cuadrado, de alfa. Vamos a ordenarlo para que nos quede con la misma forma que la número 3 y nos quedaría entonces que esta cuarta relación de la trigonometría sería la cotangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Y ya tenemos las 4 relaciones trigonométricas